Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, buenos días. A través de Su Mundo TV, siempre en vivo, un contenido inédito de periodismo ético, responsable, periodismo de calidad, periodismo profesional. El país luce muy recargado de problemas en el mes de la patria, en un febrero histórico donde cada sector está expresando lo que siente sobre la actual coyuntura que vive la República Dominicana. Un país que coincide su mes de la patria con una tanda de apagones que no solamente ponen en peligro los hogares dominicanos y las familias que con mucho trabajo van al colmado, al supermercado, a la bodega del barrio, al hipermercado y a otros negocios a comprar la libra de salami, de jamón, los quesos y todo lo que necesita refrigeración, productos amenazados por apagones que desestabilizan la paz en los centros de producción y en los hogares dominicanos. El presidente de la República en las últimas horas acaba de abordar el tema expresando que las EDES se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno y para el país. Y es una expresión cierta, pero no se justifican los apagones porque el gobierno dominicano ha venido desde que Abinader asumió el poder entregando a las EDES subsidios que sobrepasan los 1.500 millones de dólares al año. Realmente el argumento de que hay que apagar sectores para obligar a los que no pagan la energía eléctrica a formalizarse es arma de doble filo, porque en esos sectores hay miles de dominicanos que realmente también pagan la energía eléctrica y que son víctimas de los apagones. Aquí hay dos cosas que hay que resaltar. La voz del obispo de San Juan de la Maguana denunciando el daño de los apagones. La voz del obispo de Nuestra Señora de la Altagracia allá en Higüey también ha denunciado los apagones. Creo que esa estrategia de apagar sectores para obligar a la gente a que pague la energía eléctrica perjudica la economía, la meta del crecimiento económico que el Banco Central proyecta en 4.5% para este año. Y no se puede recargar más los problemas de la nación, porque tenemos el problema de los deportados
por carecer de documentos en los Estados Unidos. Esos deportados que merecen atención, conjuntamente con la quiebra masiva de los ganaderos de la histórica, productiva provincia de Dajabón, porque ya no encuentran qué hacer por el robo de las reses. El país está perdiendo una provincia de las más productivas que suplen la leche a la industria lechera, a las fábricas de quesos, a los productores de yogur, boruga, dulces y a todo el que utiliza la leche como la materia prima, generando miles de empleos en toda la República Dominicana. Apagones, quiebra de ganaderos, el alza en el tipo de cambio a 62 pesos con 24 centavos. Es una mezcla conflictiva, peligrosa, a la que se suma el paro de actividades de los mocanos reclamando reivindicaciones. Pero aparte de eso, coincide con un ánimo colectivo de que la gente ve subir muchos precios. Una piñita de ese tamaño cuesta 100 pesos. Ve subir el precio de las carnes. Ve subir muchos productos. Y esto no es una mezcla positiva a la que hay que sumar a ese clima de incertidumbre que vive el país, el involucramiento del choque de los empresarios y sindicatos por el reclamo de un reajuste salarial de un 20%. Los sindicatos quieren 30%, pero los empresarios están hablando de la inflación acumulada en los 2 años involucrados en el debate, conjuntamente con el tema de la cesantía laboral, que en la práctica lleva a la quiebra a más del 95% de las empresas dominicanas, con un pasivo laboral que cada 2 años aumenta con el reajuste del salario mínimo y otros salarios en las empresas privadas. Pero al clima de incertidumbre se agrega que mientras las voces del gobierno siempre le echan al sector privado los problemas del país, aunque a pesar de que el sector privado es el que genera el 95% de la actividad productiva del país y que son los dominicanos que están en los Estados Unidos los que envían cerca de 11.000 millones de dólares y tampoco se les reconoce. Entonces, tenemos situaciones demasiado conflictivas en la República Dominicana porque no se protege el empleo, no se protege el bolsillo de la gente con el caos en el tránsito. Cada tapón significa
Cada tapón significa la demanda de más combustibles para las empresas y los dominicanos que andan en sus vehículos. Pero también los tapones afectan las finanzas públicas del gobierno. Mientras el gobierno le disparó el 20% de reajuste salarial al sector privado, los empleados públicos de menores ingresos, no los que ganan los cientos de miles de pesos en la administración pública, esos empleados públicos prácticamente se mueren de hambre, en la miseria, trabajan para el pasaje y para comerse quizás un pedazo de salami callejero frito con una batatica frita. Entonces, es un ambiente no muy agradable cuando aquí hay sectores que hace meses que no reciben una gota de agua, pero también cuando mayoritariamente se privilegia a los haitianos en los hospitales públicos del país con servicios gratuitos pagados por el contribuyente de la República Dominicana. Yo les reconozco al presidente Luis Abinader el interés por el suministro de la energía eléctrica, manteniendo ese subsidio a ese dolor de cabeza que son las EDES. Conozco ese interés del gobierno, pero el gobierno tiene que salir a las calles a cobrarle la energía eléctrica a todo el que se la roba. Y si la gente no quiere pagar la energía eléctrica que se están robando, que se someta a la justicia a los ladrones de la energía eléctrica. Si aquí la gente paga el celular, si aquí la gente vive comprando celulares, si la gente vive en los colmadones tomando cerveza Jumbo, tomándose el pote de whisky y haciendo bulla inclusive con los ruidos en unos carros que andan ahí de hijos de papi y mami, aquí lo que falta es gobernar el país. La gente debe pagar los servicios. Debemos dejar de seguir utilizando el nombre politiquero en los barrios de los padres de familias intocables que quieren hacer lo que le da la gana en la República Dominicana, cogiéndose las aceras para montar talleres, como acabo yo de ver en el ensanche La Fe, donde ya están parando los carros hasta en el medio de la calle para que la gente no circule. Y todo esto es lo que estamos analizando como problemas explosivos en la República Dominicana. Ese tema de los 800,000 ladrones de energía hay que resolverlo. Y ahí estoy de acuerdo con la gestión del Consejo Unificado de las EDES, que ha lanzado la advertencia de los 800,000 que sustraen energía eléctrica, pero hay que buscar millones de contadores para instalarlo, verificar el consumo a quienes se le instalan los medidores, cobrar la energía eléctrica y que esos subsidios a las EDES vayan disminuyendo
para incrementar el gasto de capital del gobierno en otros sectores prioritarios del país. Ahí vemos que el país recibió más de 5,000 millones de pesos adicionales para subsidiar los precios de los combustibles en el 2024. Y si queremos poner la casa en orden, tenemos que definir prioridades. Y yo creo que a este país habrá que cambiarle el nombre. En vez de República Dominicana, pudiéramos utilizar un nombre, la República de los Subsidios. Subsidios para los motoristas, 3 millones y pico de tarjetas de subsidio en diciembre, 1.500 millones de dólares en subsidio a las EDES, subsidio de Bonogá, de Bonoluz. Pero venga acá, y la regla económica no es gasto de capital mayoritario por encima del gasto corriente, porque también sería un buen ejercicio hacer una investigación de la nómina pública para ver qué se necesita y qué sobra. Yo recuerdo, y lo voy a decir aquí, para que ustedes vean lo que es este país. Yo me enteré en una ocasión que una persona a la que el expresidente Hipólito Mejía lo designó como embajador, una de las mejores embajadas, con un decreto presidencial. Pero ese ex embajador, como a los 7 meses, volvió como si nada al despacho del expresidente Hipólito Mejía en el Palacio Nacional y le dijo, por la confianza del embajador con el expresidente: presidente, después de saludarlo vine a plantearle algo. El presidente creía que era un asunto muy interesante. Ustedes saben a qué vino ese embajador al palacio: a solicitarle nada más y nada menos al presidente Mejía que nombrara a la mujer en uno de los consulados más ambicionados, porque también ese tema de llenar la administración pública de familiares es otra desgracia para los gobiernos en el país. Y Balaguer se cuidaba mucho de eso. Y es una práctica que hay que erradicar, comenzando con los intereses de los familiares de los presidentes de la República, que de una vez quieren las mejores posiciones. Y tenemos, señores, que poner el orden en este país. Este país hay que gobernarlo. Cada momento vemos que cosas que usted, por ejemplo, creía que estaban superadas, aparecen de nuevo en los nuevos periodos de gobierno. Yo, por ejemplo, pensaba hasta este momento, y hasta una llamada que me hizo hoy un director de un medio de comunicación amigo, que me dijo, pero el tema de la corrupción no tiene una estrategia desde que Abinader era candidato y después puesta en marcha con el combate a la corrupción cuando arrancó el gobierno. Además de que para la lucha de la corrupción nada más hay que preparar los expedientes bien sustentados y mandárselo al Ministerio Público para entonces llevar a los tribunales. Pero es que comenzamos de nuevo. Comenzamos planes con el barrio, con qué sé yo qué, cuando el país no conoce siquiera qué pasó con el programa del colmado al barrio.
pero también no conoce cuál fue el efecto del gobierno en las calles cuando los ministros iban a las comunidades. Yo creo que hay que gobernar el país con políticas coherentes y además evitando que la gente no se canse de los mismos. A mí, por ejemplo, me llamó la atención que a principios de febrero estuvieran aquí hablando de 400,000 bonos navideños que no se entregaron. Pero eso es ineficiencia. Y hay muchos ineficientes a los cuales, no todos, porque hay gente que ha hecho un trabajo de primera, que sustituirlo quizás sea una iatrogenia económica peor que la enfermedad en algunos casos, para que gente quiera comenzar de nuevo lo que ya se ha avanzado. Aunque también hay gente que son ambiciosos, que no quieren darle oportunidad a otro en la administración pública. En fin de cuentas, los haitianos quitándole la vida a los dominicanos, el dólar, las invasiones de tierras. Aquí el gobierno debería el gobierno utilizar la guardia para sacar a todos los invasores de patios y de propiedades privadas y enfrentar, mudar la guardia por donde se están robando las vacas en Dajabón, que por cierto, dicen los ganaderos de Dajabón que no es verdad que la frontera está sellada y que le hacen esa advertencia al presidente para que se entere de la situación. Presidente, dicen esos ganaderos en quiebra en Dajabón que la frontera no está sellada. Y yo me atrevo a despedir este segmento. ¿Y por qué usted no investiga eso, señor presidente, de que la frontera no está sellada? Un tema interesante, porque la presencia militar en la frontera no hay dudas que también presiona las finanzas públicas, porque solamente ahora cuando vino Rubio mandaron 900 efectivos para reforzar la frontera. Y otra pregunta, los 900 efectivos de reforzamiento de la frontera anunciado el mismo día que estaba Rubio en el país, ¿fue una estrategia o es una realidad del momento? Vamos al primer cambio, retornamos en un momentito hablando la verdad, periodismo profesional, ético, valiente y responsable a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien, amigos y amigas, el segundo bloque de Hablando la Verdad, temas muy preocupantes para la paz de los dominicanos, pero también tenemos temas agradables. Nos sumamos al reconocimiento, a la condecoración del Reino de España a Juan Luis Guerra, ese gran artista de la República Dominicana que tiene en alto la sociedad dominicana. Ese Juan Luis Guerra que ha grabado un sabroso son de Moca a París, pero también el Juan Luis Guerra de la bilirrubina y de tantos temas. Un abrazo para Juan Luis por su reconocimiento, a su esposa Nora Vega,
su compañera de siempre, y resaltar la ceremonia de condecoración a Juan Luis Guerra con la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica en una ceremonia celebrada en la Embajada de España en República Dominicana, con la presencia del presidente Luis Abinader, de la primera dama Raquel Arbaje, del canciller Roberto Álvarez, del embajador de España Antonio Pérez Hernández y su esposa Pilar Yadó Guerra. En buen momento llega esa condecoración a Juan Luis Guerra, que debe ser celebrada por el pueblo dominicano. También hay otra noticia diferente a la condecoración de Juan Luis Guerra, y es el anuncio que hace hoy el gobierno para recomprar una recompra voluntaria de bonos. Ya hemos comprado como país, tenemos experiencia recomprando de manera voluntaria bonos, deudas. En una ocasión a Venezuela le compraron una deuda de casi 5.000 millones de dólares. Se la compraron en 1.900 y algo de millones de dólares. Esperamos que esta recompra voluntaria de bonos sea positiva para las finanzas públicas del país. También saludamos la presencia de cientos de peloteros dominicanos en los campos de entrenamientos, en las grandes ligas, que iniciaron ayer los campos de entrenamiento en la Florida y en Arizona, y confiamos en que sigan los éxitos de los peloteros dominicanos que tienen una mejoría en la formación, esos peloteros. El pasado domingo, Manuel Quirós, director de noticias SIN, y yo, como nuestro hermano, uno de los mejores auditores del país, Mariano Reyes, estuvimos en la zona de La Cuava, en el kilómetro 22, y allí vimos una academia de béisbol de Quique Cruz, el padre de Carolina, que es la esposa de Pedro Martínez, y vimos muchos jóvenes interesados en el béisbol, en las prácticas, pero también hemos ido a investigar el impacto económico de todas las academias que hay entre la autovía del Este y la carretera Mella en Boca Chica, pasando por el cementerio de Boca Chica. Y no podemos ser indiferentes a las millonarias inversiones de los equipos de grandes ligas que generan empleos, que demandan bienes, servicios aquí en el país. Pero también hemos investigado la ruta del béisbol desde Jaina hasta Sabana Grande de Palenque, y hemos ido también a observar la Liga Campesina de los Vanilejos, que tiene, por cierto, Baní, muchos peloteros, al igual que San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Barahona y otros puntos del suroeste, muchos peloteros profesionales, incluyendo San José de Ocoa. Saludamos el inicio de los entrenamientos en las grandes ligas,
Y podemos recordar que no hace mucho se produjo el contrato más elevado de un pelotero dominicano en las grandes ligas, un pelotero talentosísimo, sencillo, que firmó un contrato por encima de los 760 millones de dólares. Y ya que estamos hablando de la inversión en el béisbol, en la que participan grupos industriales y otros inversionistas, darle la bienvenida al equipo ganador, los Leones del Escogido, en la Serie del Caribe, poniendo en alto el nombre de la República Dominicana. Además, abriendo la oportunidad de proyectar que un dominicano como Albert Pujol, quien triunfó con los Cardenales de San Luis y también con otros dos equipos de las grandes ligas, con ese triunfo abre su ruta a convertirse en un potencial dirigente de equipos de grandes ligas, y eso lo saludamos, al igual que la experiencia de Yadier Molina dirigiendo las Águilas Cibaeñas. En una ocasión, mi amigo Ricky Novoa, cuando narraba en la cadena de los Gigantes del Cibao, siempre iniciaba sus transmisiones diciendo que esa era una transmisión con sabor al cacao de San Francisco de Macorís, con sabor a todo el arroz franco-macorizano, a la leche, a los productos lácteos, a los sazones, a los platos típicos, al queso en hoja de la región. Y realmente yo veo el béisbol de diferentes ópticas, saludando ese estilo de narración de Uchi, iba a mencionar a mi hermano Uchi Lora, de mi amigo Ricky Novoa, pero también recordando ese estilo de narración de ligar la economía al béisbol, como lo hace también Santana Martínez cuando dice que los hits y batazos de las Águilas tienen sabor al orégano cibaeño, al orégano noroestano. Saludo que el Grupo Sociedad Industrial Dominicana esté presente en el Escogido, al igual que Ferquido. Saludo que mi amigo de décadas, Víctor García Suet, un empresario con inversiones en Santiago y con vínculos con Esperanza, sea el presidente de las Águilas Cibaeñas. Reconozco el respaldo del Central Romana a los Toros del Este, el vínculo empresarial con las Estrellas Orientales, el vínculo del Grupo Reset con los Gigantes del Cibao, pero también el vínculo empresarial histórico con los Tigres del Licey. Y le agrego mucho más: la conexión de los
productores avícolas con la Liga de Verano en el Cibao, el equipo Los Mineros en Bonao, el equipo de los Granjeros en Moca, en el pasado con los Indios del Valle, con el equipo Arroceros del Nordeste. Recuerdo el vínculo del béisbol amateur con el grupo León Jiménez y su equipo La Aurora, el vínculo del arroz bisonó con el béisbol amateur entre Navarrete, Esperanza, Santiago. Ahí nacieron estrellas del béisbol: William Castro, lanzador de Milwaukee, también Virgilio Veras y otros peloteros. Pero recuerdo también Meteoro, batería Meteoro, vínculo con el béisbol amateur, Maprica, y también el aporte de los ingenios azucareros al béisbol de la República Dominicana. Este tema le parece novedoso en el contenido de Hablando la Verdad, pero me motiva a recorrer el país para estudiarlo. La emoción de ver a los peloteros dominicanos en el Clásico Mundial de Béisbol, en la Serie del Caribe, en el torneo del Alidón, en los campos de entrenamiento de las grandes ligas, el impacto también en las academias de béisbol, y estudiar históricamente el vínculo del ingenio Boca Chica desaparecido, al igual que el ingenio Consuelo, allá en Consuelo, la tierra del rico Carti, y el vínculo con el talento deportivo. Economía y béisbol van de la mano, y sí quiero externar que los jóvenes que se interesan por el béisbol no deben descuidar sus estudios, y también deben cuidar la buena fama del país, no cambiándose la edad. Y saludo que el comisionado de béisbol Junior Novoa visitara hace poco la Junta Central Electoral para abordar el vínculo del registro civil y las actas de nacimientos oficiales expedidas por la Junta para beneficio del béisbol y de sus peloteros. Junior es un gran trabajador, hijo de mi inolvidable amigo, su padre, que jugaba softball en la Liga de la Farándula, Chire Novoa, el padre de Junior, como también hizo un buen trabajo allá en Asua, una capital del béisbol, al igual que las Matas de Farfán, enfrentando en aquellos tiempos a Barahona. No hace mucho conversé con mi amigo Juan Marichal sobre los recuerdos del béisbol allá en Montecristi y Manzanillo, un tema que le fascina al profesor Euclide Gutiérrez Félix, abordar el béisbol en los tiempos de la Grenada Company,
y recordando aquel triunfo de Juan Marichal lanzando frente a la aviación militar que ganó el equipo de la provincia de Montecristi y que de una vez desató el interés de los Trujillo, del dictador y de su hijo Ramfi, de que Juan Marichal fuera lanzador del equipo de la aviación militar dominicana. Bienvenidos Rojas y Hugo López Morrobel han expuesto todos los logros, al igual que mi amigo y hermano Héctor J. Cruz, Franklin Mirabal, Jansen Pujol y todos los editores de deportes han expuesto los éxitos de Marichal, otro embajador en Cooperstown, junto a Vladimir Guerrero, junto a Marichal, a Pedro Martínez, a David Ortiz y a otros peloteros dominicanos que han llegado a recibir ese homenaje en el estado de Nueva York, allá en Cooperstown. Si se me queda alguno, lo mencionaré en un programa posterior, pero realmente quería expresar esto sobre el béisbol en la República Dominicana, su vínculo al talento nacional, las Matas de Santa Cruz, cuna de peloteros. Ahí está Nelson Cruz, que al igual que Franklin Taveras, son dos hijos distinguidos de allá de las Matas de Santa Cruz. Pero tenemos también a Rafael Furcal y a Julio Rodríguez, como Alexis Gómez, de allá de Loma de Cabrera, a Tony Peña, a Octavio Acosta, a Secundino Almonte y a todos los peloteros del noroeste, Rafael Beliar, Pedro Borbón y al primer dominicano. Me gustaría ver, señor director, una foto, una imagen del orégano Osvaldo Virgil, el primer dominicano que llegó a un equipo de grandes ligas en los Estados Unidos y que hace meses falleció. Osvaldo Virgil, el orégano Virgil, el orégano porque nació en la provincia donde los chivos se comen el orégano, en las fincas donde circulan. Es un nombre histórico y debe ser recordado permanentemente. Ahí está Osvaldo Virgil, ese gran dominicano con una historia en el béisbol, y lo mencionamos hoy como una noticia positiva, al igual que con todos los peloteros, en un país que, como dijimos al principio, necesita noticias positivas. Hablando con Juan Marichal, me decía Juan que hay un nombre que hay que mencionar cuando se hable positivamente de la historia del béisbol. El primer dominicano que llegó a una liga negra en las primeras décadas del siglo pasado, un hijo de Montecristi, Pedro Alejandro Sanz, ese dominicano cuyo nombre montecristeño lleva un estadio de béisbol allá en Montecristi. Quiero abrazar también el buen nombre, la historia
de Pedro Alejandro Sanz, a la que sumo nombre de otros peloteros exitosos, Félix Fermín, Tony Peña, uno de los que ha llegado a dirigir equipos de grandes ligas, a Luis Pujol, que dirigió un equipo de grandes ligas, y quiero resaltar las inversiones de peloteros en sectores productivos, como el caso de esa finca lechera ganadera allá en San José, en Santiago Rodríguez, del lanzador zurdo de grandes ligas, Wandy Rodríguez. Hay muchos peloteros también que le dan calor al casabe moncionero, que le dan calor a programas de responsabilidad social para los jóvenes en las comunidades, y también por el interés por las instalaciones deportivas, como ha sido el reclamo de que rehabilitaran recientemente el estadio deportivo donde jugaban los Piratas del Atlántico en Puerto Plata, que es un estadio que debería a finales de este año 2025 e iniciando el 2026 tener la presencia de partidos de la Liga de Verano del Cibao, como también partidos del torneo del Lidón, para vincular el torneo del Lidón al desarrollo turístico de la costa norte del país. Señores, el país tiene buenas noticias y ahí mencionamos lo que investigamos sobre el béisbol y su impacto económico y social en el país. Los minutos restantes, ya en temas diferentes. El país cansado, harto con J de las estafas inmobiliarias. Ahí hay una estafa que afecta a 122 personas y la justicia dominicana tiene que actuar, debe actuar en consecuencia, porque a cada rato tenemos redes mafiosas en el país que atentan hasta con los chelitos que se gana un dominicano en el exterior. Por otra parte, la Junta Central Electoral, abordando los candidatos independientes que le preocupan tanto a los partidos tradicionales, los candidatos independientes. Finalmente, quiero abordar el tema del periodismo profesional, cada vez más necesario en el país. Todo lo que se publique debe estar sustentado, debe ser veraz, pero también preservando la dignidad de la gente. Señores, hay que tener cuidado a la hora de emitir cualquier comentario que no afecte el buen crédito y la dignidad de las personas. Ese tema está en debate y si hay algo que la República Dominicana necesita es la calidad y la credibilidad de todo lo que se divulgue en los medios de comunicación y en las redes sociales.
francotiradores atentando contra damas, caballeros, deben presentar, deben demostrar todo lo que se diga en el país, porque si no se demuestra con las pruebas en las manos, se convertiría entonces en una difamación, un tema castigado por la ley. Y a propósito, veo que un grupo de distinguidos periodistas que han tenido una trayectoria profesional exitosa de décadas, anuncia que pondrán una demanda en República Dominicana y Estados Unidos por informaciones que se han difundido en su contra. Hablando la verdad, apela al nombre de este programa de que en todo lo que se exprese se presenten las pruebas y así darle mayor valor a la credibilidad de la información de que se trate. Yo siempre, desde las aulas universitarias, creo que tenemos el reto de fortalecer la credibilidad, la calidad de la información, lo veraz, el periodismo profesional, y nadie puede usurpar la medicina, ni la ingeniería, ni la agrimensura, ni ninguna profesión. Usurpar la comunicación es usurpar una profesión bastante delicada y que su meta siempre debe ser mantener la veracidad del periodismo profesional, no de las tantas cosas que se digan sin las pruebas correspondientes. El insulto o cualquier intento de campaña de descrédito o de desinformación no es rentable para la democracia. Queremos una comunicación responsable, veraz, profesional y donde siempre esté presente la verdad como elemento fundamental. Mañana será otro día en Hablando la Verdad.